Una joven y su padre desaparecieron durante unas vacaciones familiares en 1970, dejando a sus seres queridos buscando respuestas. Pero 20 años después, los investigadores registran un almacén abandonado, y lo que descubren dentro lo cambia todo. Puerto Vallarta resplandecía aquella mañana del 17 de julio de 1970. El sol se reflejaba en las aguas tranquilas de la bahía de Banderas, mientras el bullicio típico de los turistas llenaba la plaza principal. Para la familia Fuentes, estas serían las vacaciones perfectas. Un merecido descanso después de un año de arduo trabajo para Roberto y de excelentes calificaciones para la pequeña Gabriela. Roberto Fuentes, de 42 años, era un hombre metódico. Como ingeniero senior de Pemex, la petrolera estatal mexicana aplicaba la misma precisión de sus proyectos a la planificación de las vacaciones familiares. Su figura era fácilmente reconocible, siempre con camisa amarilla, para traer sol, incluso en los días nublados, decía, y un bigote bien recortado que se movía ligeramente cuando sonreía. Respetado por colegas y querido por vecinos en Ciudad Juárez, Roberto era conocido por su integridad inquebrantable. Gabriela, su hija de 8 años, era lo opuesto a su padre en temperamento. Inquieta y parlanchina, con cabello rubio siempre recogido en trenzas desaliñadas, insistía en usar su uniforme escolar de rayas coloridas incluso durante las vacaciones. «Es mi traje de aventurera», explicaba con la lógica simple e irrefutable de los niños. Su maestra en la escuela primaria, Benito Juárez, frecuentemente comentaba sobre su inteligencia vivaz y curiosidad insaciable. A las 9:15 de la mañana, Roberto y Gabriela salieron del Hotel Rosita, un establecimiento modesto, pero cómodo, cerca del malecón. Carmela los observó desde el balcón de la habitación mientras se alejaban por la acera. Roberto sosteniendo firmemente la mano de Gabriela, quien saltaba a su lado. La última imagen que tendría de ellos, la camisa amarilla de Roberto y las rayas coloridas del uniforme de Gabriela desapareciendo en la esquina. Miguel, el hijo mayor de 14 años, prefirió quedarse en el hotel aquella mañana. «Estoy cansado de las expediciones de papá», había dicho, poniendo los ojos en blanco como solo los adolescentes saben hacer. Estaba en la edad de rebeldía, encontrando las tradiciones familiares demasiado infantiles para su gusto. «Volveremos antes del almuerzo», prometió Roberto, ajustando su reloj de pulsera. «Solo vamos a comprar algunos recuerdos en la plaza y quizás echar un vistazo al mercado municipal. Quiero comprar una muñeca de trapo para la prima Lucía», exclamó Gabriela saltando de emoción. «No se alejen demasiado y no hablen con extraños», recomendó Carmela, una advertencia automática que siempre daba, sin imaginar que esta vez había una razón real para preocuparse. Alrededor de las 11:30, Carmela comenzó a inquietarse. Roberto era extremadamente puntual y ya debería haber regresado o al menos llamado al hotel. Miguel sugirió que simplemente se estaban divirtiendo y habían perdido la noción del tiempo. Al mediodía, cuando la familia debería estar reunida para el almuerzo en el restaurante del hotel, Carmela decidió buscarlos. Recorrió la plaza principal, el mercado municipal, las tiendas de recuerdos en los alrededores. Preguntó a los vendedores si habían visto a un hombre con camisa amarilla con una niña rubia de uniforme a rayas. Algunos los recordaban vagamente, pero nadie sabía a dónde habían ido. A las 2 de la tarde, con el estómago contraído por el miedo creciente, Carmela buscó a la policía turística. El oficial Ramírez, acostumbrado a turistas perdidos, la tranquilizó. «Señora, probablemente encontraron algún paseo interesante o perdieron la noción del tiempo en la playa. Sucede todos los días aquí». Pero Roberto no era así. Nunca dejaría a su esposa preocupada. Y jamás se alejaría del hotel sin avisar, especialmente con Gabriela bajo su responsabilidad.
A medida que el sol comenzaba a ponerse, la preocupación se transformó en terror. Miguel, percibiendo la gravedad de la situación, abandonó su pose de adolescente indiferente y ayudó a su madre en la búsqueda. Buscaron en hospitales, comisarías, playas. Nada. A las 8 de la noche, el caso fue finalmente registrado como desaparición. El delegado Héctor Mendoza, de la Policía Judicial del Estado de Jalisco, un hombre corpulento con ojeras profundas, escuchó atentamente mientras Carmela describía cada detalle sobre su marido e hija. Su marido trabaja para Pemex, ¿correcto? ¿En qué posición exactamente?, preguntó Mendoza tomando notas detalladas. Es ingeniero senior de proyectos, supervisa instalaciones en el norte del país, respondió Carmela, sin entender la relevancia de la pregunta. Mendoza hizo una pausa, intercambiando miradas significativas con su asistente. ¿Está segura de que su marido no tenía problemas con alguien? ¿Tal vez relacionados con el trabajo? Carmela sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué está insinuando, delegado? Nada, señora. Solo tratando de entender todas las posibilidades. Pemex es una empresa importante, con muchos intereses involucrados. Aquella noche, mientras las búsquedas oficiales comenzaban a organizarse, surgió una primera teoría: secuestro. A principios de los años 70, México comenzaba a enfrentar una ola de secuestros dirigidos a profesionales de alto rango de empresas estatales. Roberto, con su cargo en Pemex, podría ser un objetivo. Los días siguientes fueron angustiantes. Policías rastrearon los alrededores, entrevistaron a testigos. Una vendedora de artesanías recordaba a Gabriela, una niña tan linda con su ropita colorida, comprando una pequeña muñeca de trapo. El vendedor de helados los vio caminando hacia el mercado municipal. Después de eso, nada. Una semana después de la desaparición, la policía encontró la pequeña muñeca de trapo que Gabriela había comprado, abandonada cerca de un área de muelles menos frecuentada. Estaba parcialmente dañada por el agua, como si hubiera sido arrojada allí. El hallazgo intensificó las búsquedas acuáticas, con buzos rastreando la bahía cercana al lugar. Tal vez fue un accidente, sugirió uno de los investigadores, con cuidado para no alarmar a Carmela. Podrían haber alquilado un bote particular y... Roberto no haría eso, interrumpió Carmela categórica. No sabe nadar bien y jamás expondría a Gabriela a tal riesgo sin avisarme. Mientras los buzos continuaban su búsqueda en la bahía cerca de donde se encontró la muñeca, un rumor comenzó a circular entre los policías sobre un carro oficial negro visto en las proximidades del mercado municipal aquel día. Información que Mendoza deliberadamente optó por no compartir con Carmela. Los rumores sobre el carro oficial negro quedaron enterrados entre montañas de informes policiales inconclusos, mientras la vida de Carmela Fuentes se transformaba en un limbo de incertidumbre y dolor. Los meses transcurrieron con angustiosa lentitud, cada día trayendo la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué les había sucedido a Roberto y Gabriela? 2 años después del desaparecimiento, en 1972, Carmela contemplaba con ojos vacíos el apartamento familiar en Ciudad Juárez. A sus 42 años, las profundas ojeras bajo sus ojos evidenciaban noches interminables de insomnio. Con movimientos mecánicos, sacó las camisas de Roberto del armario, colocándolas meticulosamente en cajas de cartón para donarlas. Solo una permanecería con ella. La camisa amarilla que él llevaba en sus fotografías más felices, ahora cuidadosamente preservada en una bolsa plástica para conservar los últimos vestigios de su aroma. El tiempo no borra todo, pero necesitamos espacio para respirar, murmuró para sí misma, como justificando una traición que no había cometido. Al otro lado del pasillo, la habitación de Gabriela permanecía como un santuario intacto. La cama perfectamente tendida con sábanas de princesas
que nadie había usado en 24 meses. Los libros escolares habían sido reemplazados gradualmente por álbumes de recortes periodísticos sobre el caso, una cronología meticulosa de una investigación que se enfriaba con cada semana que pasaba. Miguel, ahora con 16 años, se inclinaba sobre sus libros de texto en la mesa de la cocina, su concentración interrumpida constantemente por la visión de vecinos llevando vidas normales en el patio común. La rabia silenciosa crecía en él como una tormenta contenida. Si hubiera ido con ellos ese día, comenzaba frecuentemente, dejando la frase incompleta. «No puedes torturarte así», respondía invariablemente Carmela, aunque ella misma se castigaba con pensamientos similares cada noche. En la escuela primaria Benito Juárez, donde Carmela había retomado su trabajo como maestra, los momentos más difíciles llegaban sin aviso. Una tarde de marzo, mientras explicaba conjugaciones verbales, una niña de trenzas rubias desaliñadas levantó la mano con entusiasmo. El parecido momentáneo con Gabriela fue tan abrumador que Carmela sintió que le faltaba el aire. Salió apresuradamente del aula, apoyándose contra la pared del pasillo vacío hasta recobrar la compostura. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, el joven investigador Eduardo Vega, de 29 años, revisaba meticulosamente las cajas de archivos del caso Fuentes. Delgado y con gafas de montura negra, Vega había asumido el caso cuando el delegado Mendoza fue transferido a Ciudad de México. Con dedicación casi obsesiva, comparaba detalles con casos similares, buscando patrones que todos habían pasado por alto. La teoría del secuestro sigue siendo la más probable, explicaba a su superior, pero el silencio de los secuestradores es desconcertante. Ni una llamada, ni una nota, nada en 24 meses. De vuelta en Ciudad Juárez, la tensión adolescente de Miguel encontraba válvulas de escape inesperadas. Durante un receso escolar, un compañero hizo un comentario insensible sobre personas que desaparecen en México, probablemente huyendo de sus familias. Los puños de Miguel reaccionaron antes que su mente, resultando en una suspensión escolar y una reunión incómoda con el director. «Tu dolor no justifica la violencia», le dijo Carmela esa noche, aunque secretamente entendía la rabia que bullía dentro de su hijo. En el verano de 1973, Carmela asistió a su primera reunión del recién formado grupo Madres Buscando Verdad. En una pequeña sala comunitaria, mujeres con historias similares compartían experiencias y estrategias. Soledad Ramírez, una mujer de rostro curtido y ojos penetrantes que había perdido a su esposo 3 años antes, tomó las manos de Carmela entre las suyas. «Los primeros años son los más difíciles», le dijo con voz que revelaba su propio camino por el dolor. «La pena no disminuye, solo se transforma en algo con lo que aprendes a convivir». Para 1974, las visitas semestrales de Carmela a Puerto Vallarta se habían convertido en una rutina dolorosa. Cada enero y julio, regresaba a la ciudad que le había arrebatado a su familia, distribuyendo incansablemente panfletos con fotos proyectadas de cómo Gabriela luciría a los 12 años. Los policías intercambiaban miradas incómodas, murmurando promesas vacías de seguir investigando. En la habitación de Miguel, un mapa de Puerto Vallarta cubría ahora una pared entera. Cada lugar verificado estaba marcado meticulosamente, recortes de periódicos sobre desapariciones similares conectados con hilos rojos, formando una telaraña de tragedias interconectadas que solo él parecía ver. Durante la Navidad de 1974, Carmela insistió en preparar la mesa con 2 lugares vacíos. El pavo favorito de Roberto y los dulces que Gabriela adoraba permanecieron intactos toda la noche, testigos silenciosos de una esperanza que se negaba a morir. La verdadera chispa de esperanza llegó en la primavera de 1975.
Tras una entrevista televisiva conmemorando el 5º aniversario de la desaparición, donde la dignidad y persistencia de Carmela conmovieron a la audiencia nacional, recibió una llamada anónima. Días después, en un café discreto de Ciudad de México, Manuel Cárdenas, un hombre de 50 años con mirada nerviosa, se reunió con ella. Cada pocos minutos giraba la cabeza para verificar quién entraba al establecimiento. Trabajaba como archivista en la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco en 1970. Confesó en voz baja. Había rumores sobre operaciones no oficiales en aquel periodo, involucrando a personas confundidas con informantes americanos. El rostro de Carmela palideció mientras Manuel continuaba. Nunca tuve acceso directo a esos archivos, pero escuché comentarios sobre un caso de identidad equivocada con un ingeniero de Pemex. Fue un error terrible, decían. Antes de despedirse, Manuel deslizó discretamente un trozo de papel hacia Carmela. Este es el nombre de alguien que trabajaba directamente en esas operaciones. Nunca diga que vino de mí. Con renovada determinación, Carmela visitó la oficina del Procurador General en Ciudad de México, implorando que reabrieran el caso basándose en esta nueva información. El funcionario, un hombre de expresión cansada, tomó notas sin mostrar verdadero interés, prometiendo analizar la situación. Una semana después, cuando investigadores intentaron localizar a Manuel Cárdenas para tomar una declaración formal, descubrieron que había renunciado abruptamente a su empleo. Su esposa, con miedo visible en los ojos, solo dijo que había viajado a Estados Unidos por motivos familiares. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Miguel encontraba un sobre sin remitente en su buzón. Dentro, una fotografía en blanco y negro mostraba a un hombre extraordinariamente parecido a su padre, pero vestido con uniforme militar americano. En el reverso, escrito con letra apresurada, James Donovan, D.A., 1969-1971. La fotografía de James Donovan se convirtió en la pieza central del mural investigativo que Miguel había creado en su habitación. Cada noche, comparaba meticulosamente los rasgos de este agente de la DEA con las fotografías de su padre, maravillándose ante la inquietante similitud. El mismo bigote bien recortado, idéntica estructura ósea, hasta la forma en que ambos inclinaban ligeramente la cabeza en las fotografías. La teoría de una identidad equivocada dejaba de ser especulación para convertirse en una posibilidad aterradora. En 1976, Miguel, ya con 20 años, se había transformado de adolescente rebelde a estudiante apasionado de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los pasillos de la facultad se convirtieron en su plataforma para sensibilizar sobre desapariciones inexplicadas. Una tarde de marzo, ante un grupo de estudiantes atentos, señalaba patrones en una pared cubierta con fotografías de personas desaparecidas. No son casos aislados, explicaba con vehemencia. Existe un sistema, una metodología, y el silencio oficial es cómplice. Tras la conferencia, el profesor Alejandro Cortes, especialista en criminología, se acercó a examinar la fotografía de Donovan que Miguel siempre llevaba consigo. La semejanza es extraordinaria, confirmó el académico, ajustándose las gafas. Si alguien trabajaba con una fotografía de baja calidad, como suele suceder en operaciones encubiertas, la confusión sería perfectamente comprensible. Aquella tarde, en la biblioteca universitaria, Miguel descubrió en archivos de periódicos estadounidenses una breve nota sobre James Donovan, mencionado como agente especial asignado a operaciones antinarcóticos en territorio mexicano entre 1969 y 1971. El período coincidía perfectamente con la desaparición de su padre. Al regresar a Ciudad Juárez para el fin de semana, compartió sus hallazgos con Carmela,
desencadenando una discusión acalorada en la cocina familiar. «Estás usando nuestra tragedia como plataforma política», exclamó Carmela, golpeando la mesa con frustración. «Estas teorías conspirativas solo nos alejan de encontrar la verdad. Y tú estás conformándote con mentiras», respondió Miguel, con el rostro enrojecido. «Papá nunca se rendiría así. Si él estuviera buscándote a ti, movería cielo y tierra». El silencio que siguió pesaba más que cualquier palabra. Ambos sabían que Roberto habría hecho exactamente eso. En el verano de 1977, Miguel organizó la primera reunión oficial del Colectivo por la Verdad, en un centro comunitario de Ciudad Juárez. 12 familias compartieron historias sorprendentemente similares. Seres queridos que desaparecieron sin explicación, investigaciones que se enfriaron misteriosamente, rumores de involucramiento oficial nunca confirmados. «No podemos confiar en el mismo sistema que falló a tantas familias», declaró Miguel durante una entrevista con la revista Proceso, el joven periodista grabando ávidamente mientras añadía: «Necesitamos construir nuestra propia red de información». Carmela, mientras tanto, comenzaba a sentir la sombra del miedo. Durante 3 días consecutivos, notó un automóvil negro estacionado frente a la escuela donde enseñaba. El vehículo desaparecía cuando alguien se acercaba demasiado, solo para reaparecer al día siguiente. En 1978, Miguel amplió sus conexiones. En un modesto despacho en Ciudad de México, se reunió con abogados especializados en derechos humanos para desarrollar estrategias que presionaran por una comisión de investigación independiente. «Los patrones son innegables», explicaba, desplegando documentos sobre la mesa. 43 casos en 5 años con características casi idénticas. Esto no es coincidencia. Aquel verano, una llamada telefónica reavivó brevemente la esperanza. Un pescador en Nayarit había encontrado un botón que parecía idéntico a los del uniforme escolar de Gabriela. Carmela condujo toda la noche hasta Tepic, dirigiéndose directamente al laboratorio forense donde habían llevado el objeto. El técnico, un hombre joven con expresión compasiva, examinó cuidadosamente el botón bajo una potente lupa. «Lo siento, señora Fuentes», dijo finalmente. «Este botón pertenece a un lote fabricado en 1976. No podría haber estado en el uniforme de su hija en 1970. El rostro devastado de Carmela reflejaba la montaña rusa emocional que había llegado a definir su existencia. Esperanza súbita seguida de decepción aplastante. Para 1980, el Colectivo por la Verdad había documentado sistemáticamente 43 casos similares al de Roberto y Gabriela. En una audiencia pública que atrajo a periodistas nacionales e internacionales, Miguel presentó esta documentación, estableciendo patrones claros que sugerían operaciones coordinadas. «No pedimos favores», concluyó ante la sala abarrotada. «Exigimos transparencia, un derecho constitucional que se nos ha negado sistemáticamente». El verdadero avance llegó 2 años después, en 1982. María González, una ama de casa de 60 años de Monterrey, vio un documental sobre desapariciones forzadas en México. Con su marido fallecido el año anterior, finalmente encontró el valor que le había faltado durante más de una década. En una sala sencilla de la sede del colectivo, María temblaba visiblemente mientras relataba a Miguel lo que había presenciado. «Estaba de vacaciones con mi familia en Puerto Vallarta aquel julio de 1970. Comenzó retorciéndose las manos. Vi a un hombre de camisa amarilla y una niña rubia con ropa colorida siendo abordados por 3 hombres cerca del mercado municipal». Miguel contuvo la respiración mientras ella continuaba. «Inicialmente pensé que eran conocidos, pero entonces noté que la niña parecía asustada. Los hombres mostraron identificaciones, parecían oficiales,
y los condujeron hacia un automóvil negro sin marcas policiales visibles. ¿Por qué no informó de esto antes?, preguntó Miguel, luchando por controlar su emoción. Mi marido era funcionario del gobierno, respondió, con lágrimas formándose en sus ojos. Me convenció de que no debíamos involucrarnos, que podríamos poner a nuestra familia en riesgo. Nunca me perdoné por eso. El testimonio de María provocó la reapertura oficial del caso en 1983, con el procurador especial Javier Ortega designado para investigar. Inicialmente entusiasta, Ortega pronto encontró resistencia institucional, archivos extraviados, funcionarios transferidos repentinamente, testigos súbitamente reacios a hablar. Hay paredes dentro de paredes, confesó a Miguel durante un encuentro informal en una cafetería alejada de oídos oficiales. Personas poderosas no quieren que este caso sea resuelto. Entre 1984 y 1987, Carmela enfrentó una dolorosa batalla judicial para que Roberto y Gabriela fueran declarados oficialmente muertos, una necesidad práctica para cuestiones de pensión y herencia, aunque emocionalmente devastadora. Miguel se opuso vehementemente a esta acción. Estoy aceptando la realidad, no abandonando la búsqueda de la verdad, explicó Carmela, exhausta tras una audiencia particularmente difícil. La declaración legal de muerte presunta fue emitida en marzo de 1988. Para Miguel, fue como perderlos por segunda vez. Mientras Carmela tramitaba la declaración de fallecimiento, Miguel recibió una llamada anónima. Busque el almacén en las afueras de Guadalajara, donde la DFS guardaba sus archivos especiales. Pero tenga cuidado, hay personas dispuestas a matar para mantener esos documentos enterrados. La llamada anónima sobre el almacén de Guadalajara desveló una nueva dirección en la investigación, justo cuando México atravesaba profundas transformaciones políticas. Las elecciones presidenciales de 1988, envueltas en acusaciones de fraude, habían generado fisuras en el monolítico sistema gubernamental y antiguas alianzas dentro del aparato de seguridad comenzaban a resquebrajarse. El 12 de junio de 1990 amaneció con un cielo plomizo sobre Guadalajara. Fernando Juárez, un hombre curtido de 48 años, recorría con evidente frustración el perímetro interior del viejo almacén que su equipo debía demoler. El edificio, abandonado hacía años, aparecía en los registros oficiales como depósito de mobiliario obsoleto de la Secretaría de Seguridad Pública, pendiente de enajenación patrimonial. Esta pared no aparece en los planos, murmuró, golpeando con los nudillos una sección que parecía más reciente que el resto de la estructura. Han intentado camuflarla, pero el mortero es diferente. Con el teléfono apretado contra la oreja, Fernando explicaba a su supervisor la situación. Vamos a necesitar autorización especial para derribar esta pared. No está en los planos originales y parece haber sido construida posteriormente. 3 días después, tras obtener los permisos necesarios, los operarios atacaron la misteriosa pared con martillos neumáticos. El polvo llenaba el aire mientras los escombros caían, revelando gradualmente lo que había al otro lado. Con cuidado, puede haber material estructural importante ahí dentro, advirtió Fernando, supervisando atentamente el trabajo. Cuando la pared cedió por completo, el silencio cayó sobre el equipo. Ante ellos no había una estructura de soporte, sino una habitación secreta de aproximadamente 4 metros cuadrados. Estanterías metálicas perfectamente organizadas sostenían cajas de archivo, documentos apilados y antiguos equipos fotográficos. El olor a moho y papel deteriorado impregnó inmediatamente el ambiente. «Mierda», murmuró Fernando al examinar el contenido de una de las cajas. «Alguien llame a la policía. Esto no son solo papeles viejos». En pocas horas, el almacén estaba acordonado con cinta policial amarilla.
El juez Eduardo Valenzuela, recientemente designado para casos de crímenes históricos, supervisaba personalmente la catalogación del material encontrado. Entre los ítems, documentos oficiales con sellos de la antigua Dirección Federal de Seguridad, DFS, listas de nombres con anotaciones manuscritas y, lo más perturbador, varias cajas conteniendo diapositivas fotográficas meticulosamente organizadas por fecha. Miguel Fuentes recibió la notificación sobre el descubrimiento al día siguiente, no por canales oficiales, sino a través de un contacto en la policía simpatizante del colectivo Por la Verdad. Condujo inmediatamente desde Ciudad Juárez hasta Guadalajara, recorriendo casi 1.200 kilómetros prácticamente sin detenerse, llamando a Carmela solo durante sus breves paradas para repostar. Todavía no sabemos si tiene relación con papá y Gabriela, explicó a su madre, intentando contener su propio entusiasmo. Pero es el primer descubrimiento concreto de documentos secretos de la época. Al llegar a Guadalajara, encontró una disputa jurisdiccional en pleno desarrollo. La Procuraduría Estatal insistía en mantener el control del material, mientras la Procuraduría General de la República argumentaba que documentos de la DFS eran inequívocamente de jurisdicción federal. Mientras tanto, rumores sobre el contenido de los archivos comenzaban a circular entre periodistas. Utilizando sus contactos y credenciales de abogado, Miguel consiguió una audiencia con el juez Valenzuela. El magistrado, un hombre de mediana edad con reputación de integridad, escuchó atentamente mientras Miguel explicaba su búsqueda de 2 décadas. «Entiendo su urgencia, licenciado Fuentes», dijo Valenzuela tras la exposición, «pero debo seguir los procedimientos legales. Este material puede contener evidencias de múltiples crímenes, no solo el caso de su familia». «¿Cuánto tiempo llevará la catalogación completa?», preguntó Miguel, intentando disimular su desesperación. «Semanas, quizás meses». Viendo la expresión devastada de Miguel, el juez añadió: «Sin embargo, puedo permitirle examinar los documentos ya inventariados bajo supervisión judicial. Es lo máximo que puedo hacer legalmente». Durante los 3 días siguientes, Miguel se sumergió en los documentos, trabajando incansablemente. Los archivos revelaban un esquema sistemático de operaciones extraoficiales conducidas entre 1968 y 1975, involucrando vigilancia, detenciones no registradas y, en algunos casos, desapariciones forzadas de personas consideradas elementos subversivos o amenazas a la seguridad nacional. Las operaciones seguían un patrón inquietantemente burocrático: informes preliminares de vigilancia, autorizaciones codificadas para intervención y reportes postoperacionales, detallando el procesamiento de los objetivos. El lenguaje era deliberadamente oscuro, utilizando eufemismos para acciones claramente ilegales. En el 4º día de investigación, Miguel encontró una carpeta marcada Operación Águila, Puerto Vallarta, 1970. Sus manos temblaron al abrirla. Dentro, un informe mecanografiado detallaba la interceptación exitosa de un agente informante de la DEA operando bajo cobertura civil. El documento mencionaba similitud visual confirmada con fotografía de referencia y presencia de menor complicando el procedimiento estándar. Adjunta al informe, una fotografía en blanco y negro mostraba a Roberto Fuentes siendo comparado con la imagen de un hombre efectivamente similar, James Donovan, un agente de la DEA que operaba en México en aquel periodo. El parecido era innegable: mismo tipo físico, cabello oscuro, bigote, hasta las gafas de montura cuadrada. Miguel sintió revolver su estómago. Su padre había sido víctima de un error de identificación, un equívoco banal y trágico. Pero el verdadero golpe llegó cuando el funcionario judicial
trajo las cajas de diapositivas correspondientes a aquella operación. Con guantes, el hombre organizó las diapositivas en orden cronológico sobre una mesa iluminada. Las primeras imágenes mostraban a Roberto y Gabriela siendo abordados cerca del mercado municipal, exactamente como María González había descrito años antes. A continuación, fotos de ellos siendo conducidos a un vehículo. Roberto parecía confundido pero cooperativo, probablemente creyendo que se trataba de autoridades legítimas. Gabriela sostenía firmemente la mano de su padre, su expresión una mezcla de curiosidad y aprensión. Las fotografías siguientes eran casi insoportables de ver. Roberto y Gabriela en una habitación austera, él sentado en una silla metálica, claramente discutiendo con alguien fuera del encuadre. Su camisa amarilla, antes impecable, aparecía arrugada y manchada. Gabriela estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, su uniforme rayado de colores, contrastando cruelmente con la palidez de su rostro. Miguel pasó por las imágenes con creciente horror, notando las fechas estampadas en la esquina inferior. La secuencia se extendía por 3 días, 17, 18 y 19 de julio de 1970. La última diapositiva mostraba únicamente una anotación manuscrita. Procedimiento cerrado. Caso de identidad equivocada confirmado. Situación irrecuperable. Protocolo marítimo implementado. Mientras Miguel abandonaba el tribunal tambaleándose con el peso de la verdad, titulares sensacionalistas ya circulaban por la ciudad. Documentos revelan asesinato de ingeniero de Pemex y su hija por agentes federales en 1970. Y en Ciudad Juárez, Carmela recibía la noticia no por su hijo, sino por la vecina que golpeaba a su puerta con el periódico vespertino en mano y lágrimas en los ojos. Carmela dobló el periódico con manos temblorosas mientras las palabras del titular seguían quemando en sus ojos. Documentos revelan asesinato de ingeniero de Pemex y su hija por agentes federales en 1970. La verdad, finalmente tangible, resultaba más insoportable que la incertidumbre que había sido su compañera durante 20 años. Esa noche, cuando Miguel finalmente llegó a Ciudad Juárez, encontró a su madre sentada en la sala oscurecida, rodeada de álbumes fotográficos abiertos como reliquias de un naufragio. No había lágrimas, solo un silencio pesado que parecía engullir todo el oxígeno del ambiente. Siempre supe que estaban muertos, dijo finalmente, sin mirar a su hijo. Pero una parte de mí todavía esperaba que estuvieran vivos en algún lugar, que Gabriela hubiera crecido, que Roberto pudiera estar con amnesia en alguna ciudad distante. Su voz se quebró. Ahora ni siquiera tenemos eso. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino mediático. Periodistas acampaban frente a la casa familiar. Políticos emitían declaraciones expresando profunda preocupación por las revelaciones y antiguos funcionarios de la DFS y SSP negaban cualquier conocimiento, atribuyendo las operaciones a elementos aislados actuando sin autorización. Una semana después del descubrimiento del almacén, mientras la Procuraduría General anunciaba la creación de un grupo especial para investigar los crímenes revelados en los ahora llamados Archivos del Horror, el teléfono de los Fuentes sonó pasada la medianoche. «No diga mi nombre», murmuró una voz masculina envejecida pero firme. «Fui uno de los choferes en aquella época. No participé en esa operación específica, pero conozco el lugar donde sucedió. Si quieren, puedo mostrárselo». Miguel cubrió el auricular y miró a su madre con expresión dubitativa. Podría ser una trampa, un oportunista o alguien buscando explotar su dolor. Pero Carmela, con la determinación silenciosa que había desarrollado a lo largo de 2 décadas, asintió con firmeza. «Necesitamos ir, necesitamos ver dónde estuvieron en sus últimos días». 3 días después, siguiendo instrucciones precisas, se encontraron con un hombre anciano, en un café discreto,
en las afueras de Puerto Vallarta. Gregorio Méndez, 74 años, había trabajado como conductor para la DFS durante casi 3 décadas. Nunca participé directamente en las operaciones, explicó nerviosamente, sus dedos tamborileando sobre la taza de café. Solo transportaba personas, entregaba documentos, pero sabía lo que ocurría. Tras media hora de viaje por caminos secundarios, llegaron a una propiedad abandonada a unos 40 kilómetros de la ciudad. Una antigua casa de hacienda de estilo colonial, casi devorada por la vegetación circundante. Era una casa segura, explicó Gregorio, permaneciendo cerca del automóvil, mientras Carmela y Miguel avanzaban hacia la estructura, usada para interrogatorios y otras cosas. Carmela caminó por las habitaciones vacías con pasos vacilantes, como si estuviera en un templo profanado. En lo que habría sido un despacho, se detuvo súbitamente, señalando la pared. «Los azulejos», dijo con voz entrecortada, «son rayados como el uniforme de Gabriela». El patrón de líneas verticales multicolores en los viejos azulejos evocaba dolorosamente el uniforme escolar que Gabriela había insistido en usar durante aquellas fatídicas vacaciones. Miguel examinó el lugar con ojos de abogado, documentando todo con una cámara. En uno de los dormitorios, encontró marcas de altura rayadas en la pared, como padres hacen para medir el crecimiento de sus hijos. La más baja estaba aproximadamente a la altura que Gabriela habría tenido. Mientras salían de la propiedad, Gregorio dudó momentáneamente, luego extendió un sobre amarillento hacia Carmela. «Encontré esto hace años, cuando vinieron a limpiar el lugar. No tuve el valor de destruirlo». Dentro del sobre había un pequeño broche de mariposa que Gabriela usaba en su uniforme y un sujetador de corbata que Roberto siempre llevaba. Regalo de graduación de su propio padre. En ese instante, ante aquellas pequeñas reliquias familiares, la verdad finalmente cobró sustancia. Ya no eran desaparecidos perdidos en un limbo de incertidumbre, sino personas reales cuyas vidas fueron brutalmente interrumpidas. Personas que pasaron sus últimos días en aquel lugar sombrío, lejos de casa. Las revelaciones continuaron en enero de 1991, cuando el coronel retirado Javier Álvarez, primer agente detenido en relación al caso, ofreció una confesión completa a cambio de prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad y salud precaria. En una sala de interrogatorio de la Procuraduría, Álvarez, ahora un hombre de 72 años, físicamente disminuido pero con mirada penetrante, relataba los hechos mientras Carmela observaba a través de un vidrio, con Miguel sosteniendo firmemente su mano. Recibimos información de que un ingeniero trabajando para una empresa estatal era en realidad un agente americano infiltrado, explicó con inquietante desapego. La foto que teníamos era de baja calidad, y Fuentes correspondía a la descripción física. El bigote, las gafas, la postura. Era un error fácil de cometer en aquellas circunstancias. Carmela tembló visiblemente cuando Álvarez describió los 3 días de cautiverio, explicando cómo inicialmente creían que Roberto eventualmente confesaría su verdadera identidad bajo presión. La niña complicó todo, continuó Álvarez con frialdad clínica. Si hubiera sido solo el hombre, quizás podríamos haberlo liberado con una historia de cobertura. Pero la pequeña había visto rostros, escuchado nombres. En el sistema que operábamos, no había protocolo para manejar testigos inocentes. Miguel apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos, mientras Álvarez explicaba que la decisión de eliminar a padre e hija fue tomada por teléfono, por un superior que se negaba a nombrar. Simplemente dijeron, aplique el protocolo marítimo, sin rastros. El golpe final llegó cuando Álvarez reveló. Roberto entendió lo que estaba sucediendo cuando lo pusimos en la embarcación. Pidió únicamente sostener a su hija para que ella no despertara sola y asustada. Concedimos esa petición.
Carmela abandonó la sala sollozando incontrolablemente ante esta imagen. Roberto abrazando a Gabriela en sus momentos finales, protegiéndola hasta el último instante. Fuera de la sala, murmuró entre lágrimas. Al menos estuvieron juntos. Él no la dejó enfrentar aquello sola. Aquella noche, mientras Carmela y Miguel procesaban el impacto de finalmente conocer la verdad completa, un reportaje exclusivo en televisión reveló que exámenes forenses realizados en la Casa Segura habían encontrado evidencias de ADN preservadas en las tuberías del baño, abriendo la posibilidad de que los cuerpos de Roberto y Gabriela pudieran finalmente ser localizados y recuperados de las profundidades de la Bahía de Banderas. La noticia sobre el posible hallazgo de ADN en las tuberías de la Casa Segura se extendió como fuego por los medios nacionales. El otoño de 1991 trajo consigo no solo un cambio de estación, sino el inicio de una batalla legal que marcaría un antes y un después en la historia judicial mexicana. La Procuraduría General anunció formalmente la creación de un equipo especial para investigar los crímenes documentados en los archivos del horror. De los 8 agentes identificados en los documentos como participantes directos en la Operación Águila, 3 ya habían fallecido, 2 vivían en el extranjero y 3 ocupaban posiciones respetables en la sociedad mexicana. Un coronel retirado, un empresario exitoso y un funcionario de medio rango del Ministerio del Interior. En noviembre de 1990, el juez Valenzuela, sentado en su despacho rodeado de expedientes, firmó con determinación las órdenes de arresto contra los 5 agentes vivos. Su rostro reflejaba la gravedad del momento, mientras su pluma se deslizaba sobre los documentos oficiales, consciente de las amenazas veladas que había recibido en las últimas semanas. La resistencia institucional fue inmediata y contundente. Los abogados de los acusados presentaron recursos judiciales alegando prescripción de los delitos y cuestionando la autenticidad de los documentos encontrados. Son falsificaciones, declaraba Vicente Robles, ahora un empresario respetado, mientras abandonaba su oficina rodeado de guardaespaldas, su imagen capturada en primera plana de los periódicos nacionales. Miguel Fuentes, mientras tanto, coordinaba la estrategia legal con un equipo de abogados de derechos humanos en un despacho de la Ciudad de México. Las paredes estaban cubiertas de mapas mentales y documentos legales, mientras discutían cómo superar las alegaciones de prescripción. Carmela, tras décadas de discreción forzada, encontró su voz pública. En una conferencia de prensa que conmovió al país, habló no con rabia, sino con una dignidad que amplificaba el horror del crimen. No quiero únicamente justicia para Roberto y Gabriela, declaró, mirando directamente a las cámaras. Quiero que nuestro país reconozca lo que ocurrió para que otras familias no tengan que esperar 20 años por la verdad. En enero de 1991, el coronel retirado Javier Álvarez, de 72 años, fue escoltado por policías federales desde su residencia hasta un vehículo oficial, ante la mirada atónita de sus vecinos que nunca sospecharon el oscuro pasado de aquel anciano aparentemente respetable. Días después, en una sala de reuniones de la Procuraduría, Álvarez y su abogado ofrecían un acuerdo al fiscal. Confesaré todo, implicaré a todos los involucrados a cambio de prisión domiciliaria por mi edad y estado de salud. Miguel confrontó al fiscal en los pasillos, su rostro contraído por la indignación. No merece compasión. ¿Dónde estaba la compasión cuando mi hermana de 8 años suplicaba por su vida? Carmela, colocando suavemente su mano sobre el brazo de su hijo, le susurró: necesitamos la verdad completa, Miguel. Es más importante que la venganza. El segundo detenido, Vicente Robles, optó por una estrategia radicalmente distinta. En marzo de 1991, entró al tribunal para su juicio con expresión imperturbable
ignorando los gritos de los manifestantes que sostenían fotografías de Gabriela y otras víctimas de desapariciones forzadas. La sala del tribunal se llenó hasta los topes cuando el fiscal presentó las diapositivas fotográficas como evidencia central, incluyendo imágenes que mostraban claramente a Robles junto a Roberto durante el interrogatorio. Mi cliente simplemente seguía órdenes, argumentó su abogado defensor con frialdad calculada. Estas eran operaciones sancionadas por el Estado mexicano. No podemos juzgar acciones oficiales con estándares contemporáneos. Este argumento de obediencia debida provocó un tumulto en la galería del tribunal. Fuera del edificio, cientos de personas sostenían velas y carteles con el rostro sonriente de Gabriela en su uniforme rayado colorido, convirtiéndose en el símbolo de todas las víctimas inocentes. En abril, Ricardo Mendoza, el funcionario del Ministerio del Interior y tercer agente detenido, ofreció nuevas revelaciones a cambio de reducción de pena. En una sala de interrogatorios austeramente iluminada, explicó a los fiscales: «Tengo documentos que nadie más posee. Mi seguro de vida». Lo que Mendoza entregó sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Memorandos originales con firmas de altos funcionarios, autorizando explícitamente operaciones como la Operación Águila. Estos documentos establecían sin lugar a dudas una cadena de mando que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno de aquella época. El 17 de mayo de 1991, en una sala de tribunal abarrotada, el juez Valenzuela leyó la sentencia histórica. Este tribunal condena a los acusados a penas entre 25 y 40 años por secuestro y homicidio calificado, reconociendo además la responsabilidad del Estado mexicano en estos crímenes. Cuando Carmela y Miguel abandonaron el tribunal aquella noche, fueron recibidos por un corredor formado por familiares de otros desaparecidos, todos sosteniendo velas que iluminaban el camino en la oscuridad, un símbolo poderoso de cómo la verdad finalmente emergía tras décadas de tinieblas. Para Miguel, sin embargo, la condena representaba una victoria parcial. Aún faltan 2 agentes en el extranjero, y más importante, quienes dieron las órdenes, declaró a los periodistas. Esto es solo el comienzo de la justicia, no su final. Carmela, por su parte, tenía una prioridad diferente. Con la verdad ahora establecida judicialmente, quería recuperar los restos mortales de Roberto y Gabriela. Su mirada se dirigía hacia la Bahía de Banderas, donde, según las confesiones, habían sido arrojados con pesos de concreto para asegurar que nunca emergieran. Mientras la justicia finalmente avanzaba en el campo legal, Carmela fijaba su atención en esta nueva misión aparentemente imposible, que cobró esperanza cuando la Marina Mexicana acordó utilizar nueva tecnología de búsqueda subacuática desarrollada tras el terremoto de la Ciudad de México. El compromiso de la Marina Mexicana para buscar los restos de Roberto y Gabriela en la Bahía de Banderas representaba la primera esperanza tangible para Carmela en 21 años. Una semana después de que se anunciara oficialmente la operación, Carmela caminaba por la playa donde alguna vez había paseado feliz con su familia, ahora observando los barcos de la Marina anclados a lo lejos como centinelas silenciosos. Un oficial de mediana edad desplegó un mapa marítimo detallado sobre una mesa improvisada en la arena. Basándonos en las coordenadas proporcionadas por Álvarez, hemos delimitado esta área de búsqueda, explicó, señalando una sección marcada con líneas rojas. Las corrientes marinas son complejas aquí, pero con el nuevo equipo de sonar tenemos buenas posibilidades. Carmela asintió, acariciando inconscientemente el pequeño broche de mariposa de Gabriela, que ahora llevaba siempre consigo. La operación enfrentaba obstáculos formidables. El área de búsqueda era extensa, las corrientes habían cambiado en 2 décadas,
y los métodos de búsqueda subacuática de 1991, aunque avanzados para la época, seguían siendo limitados. En la sala de operaciones del buque principal, especialistas en búsqueda subacuática analizaban datos de sonar mientras consultores extranjeros, llegados especialmente para esta misión, aportaban experiencia en casos similares. Los objetos con el peso descrito por Álvarez tienden a hundirse en patrones predecibles, explicaba un oceanógrafo canadiense, pero después de tanto tiempo, la sedimentación y los movimientos sísmicos menores pueden haberlos desplazado. Miguel había establecido un pequeño centro de comunicación en un hotel cercano al puerto, respondiendo infatigablemente a las decenas de llamadas diarias de periodistas nacionales e internacionales. Aunque físicamente agotado, una energía febril lo mantenía en movimiento constante, como si la actividad pudiera mantener a raya el dolor. Cada mañana, Carmela realizaba un ritual silencioso en la playa. Colocaba 2 flores en el agua, una amarilla por Roberto y otra multicolor por Gabriela, murmurando sus nombres mientras las olas las mecían suavemente. «Vamos a traerlos a casa», susurraba, una promesa tanto para ellos como para sí misma. Tras 2 semanas de búsqueda infructuosa, el optimismo inicial comenzó a desvanecerse. En una reunión tensa a bordo del buque principal, oficiales de la Marina consideraban la posibilidad de suspender la operación. «Hemos cubierto el 80% del área designada sin resultados concretos», explicó el comandante con evidente pesar. Miguel, con ojeras marcadas bajo sus ojos enrojecidos, argumentó apasionadamente por la continuación. 21 años esperamos por este momento. ¿No pueden darnos unas semanas más? Un especialista en corrientes marítimas intervino, señalando un nuevo sector en el mapa. El cuerpo con peso de concreto puede haber sido desplazado considerablemente en 2 décadas. Sugiero expandir la búsqueda hacia el sudeste, siguiendo la corriente submarina principal. La sugerencia fue aceptada y la operación continuó con renovada metodología. En la tercera semana, cuando el desánimo comenzaba nuevamente a cernirse sobre el equipo, ocurrió el milagro que nadie se atrevía ya a esperar. Un buzo emergió excitado, haciendo señales urgentes hacia la embarcación principal. Encontramos fragmentos de concreto consistentes con el método descrito por Álvarez. La noticia electrificó a todo el equipo. El área fue inmediatamente acordonada y buzos adicionales fueron enviados para realizar una búsqueda minuciosa. Carmela permanecía en la cubierta del barco principal, aferrándose al broche de mariposa de Gabriela como si fuera un talismán, su mirada fija en el punto donde los buzos desaparecían bajo las aguas. Horas más tarde, en un silencio reverencial, los buzos emergieron con los primeros restos. Los forenses a bordo iniciaron inmediatamente los análisis preliminares, mientras Carmela y Miguel esperaban en una agonía contenida. Finalmente, el médico forense se acercó a ellos con expresión solemne, pero compasiva. Los tests preliminares indican compatibilidad con los perfiles genéticos de su familia. Son ellos. En un momento de intimidad concedido por las autoridades, Carmela tocó con dedos temblorosos las pequeñas urnas que contenían los restos recuperados. «Vamos a casa ahora», murmuró, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Finalmente vamos a casa». El 17 de julio de 1991, exactamente 21 años después de su desaparición, Roberto y Gabriela Fuentes recibieron un funeral digno en el cementerio municipal de Ciudad Juárez. Miles de personas asistieron, muchas sosteniendo globos amarillos, el color de las camisas de Roberto, y multicolores, representando el uniforme de Gabriela, creando un mar de colores contra el cielo azul. Miguel ofreció un discurso conmovedor junto a los ataúdes.
Hoy enterramos no solo a nuestros amados, sino también 21 años de incertidumbre y dolor. La verdad, aunque terrible, nos ha liberado de la peor de las prisiones, la duda. Carmela, vestida formalmente de negro por primera vez desde la desaparición, recibió abrazos de innumerables desconocidos, muchos susurrando, su ejemplo nos dio esperanza. Para muchas familias de desaparecidos, los Fuentes representaban la posibilidad de que la verdad eventualmente prevaleciera. El periódico El Universal publicó en primera plana la fotografía de Carmela liberando globos amarillos y coloridos sobre los ataúdes, con el titular «Finalmente en casa, México se despide de Roberto y Gabriela Fuentes». En diciembre de 1991, el Congreso mexicano aprobó por unanimidad la Ley Gabriela, estableciendo protocolos específicos para la investigación de desapariciones y creando un registro nacional de personas desaparecidas. Desde la galería de visitantes, Carmela y Miguel observaron la votación con lágrimas silenciosas, sabiendo que su sufrimiento había catalizado un cambio significativo en el sistema legal mexicano. Mientras la Ley Gabriela representaba un avance importante, la lucha estaba lejos de terminar. Los dos agentes en el extranjero aún no habían sido extraditados, y documentos recientemente descubiertos sugerían que funcionarios de alto rango no solo autorizaron la operación, sino que deliberadamente obstruyeron la investigación durante 2 décadas, incluyendo un nombre que conmocionó a Miguel, el exdelegado Héctor Mendoza, el primer policía que registró la desaparición en 1970. El nombre del exdelegado Héctor Mendoza resonaba en la mente de Miguel como una traición particularmente dolorosa. Este hombre, que había registrado la desaparición inicial, había mirado a los ojos de Carmela mientras ella describía desesperadamente a su esposo e hija, sabiendo perfectamente que jamás regresarían. La revelación de su complicidad marcó el inicio de una nueva etapa en la búsqueda de justicia completa para la familia Fuentes. Entre 1992 y 1998, mientras México atravesaba profundas transformaciones políticas y sociales, Carmela y Miguel continuaron su lucha por una justicia integral. El proceso de extradición de los dos agentes en el extranjero avanzaba con exasperante lentitud, enfrentando obstáculos burocráticos y resistencia diplomática. El primer éxito llegó en 1993, cuando Felipe Salazar fue finalmente extraditado desde España tras meses de negociaciones. Durante la audiencia en Madrid, Carmela observó con expresión impasible mientras diplomáticos mexicanos presentaban formalmente la solicitud, sus manos aferrando firmemente una fotografía desgastada de Gabriela. Cada paso legal, aunque tedioso, representaba un avance hacia la rendición de cuentas que los Fuentes habían perseguido por más de 2 décadas. Los aniversarios se convirtieron en momentos de reflexión y renovación del compromiso. En el cumpleaños de Gabriela, Carmela visitó el cementerio con un nuevo uniforme escolar cuidadosamente doblado, colocándolo sobre la lápide con delicadeza. «Habrías cumplido 31 años hoy, mi pequeña», susurró, imaginando a la mujer que su hija nunca llegaría a ser. Miguel canalizó su dolor hacia una acción constructiva, expandiendo el alcance del colectivo por la verdad más allá de las fronteras mexicanas. En videoconferencias con abogados de derechos humanos de Chile, Argentina y Guatemala, compartía estrategias desarrolladas durante su propio caso, creando una red latinoamericana de apoyo mutuo para familias de desaparecidos. En 1994, Carmela encontró un nuevo propósito. Durante una reunión con educadores en la Secretaría de Educación Pública, presentó su visión para la Fundación Gabriela Fuentes. «No podemos cambiar el pasado», explicó con convicción tranquila,
pero podemos enseñar a nuestros jóvenes a construir un futuro diferente, donde estos horrores no se repitan. El amor también encontró espacio para florecer en medio del dolor. Miguel comenzó a frecuentar Puerto Vallarta, transformando gradualmente aquel lugar de tragedia en un espacio de memoria y sanación. Allí conoció a Teresa Landeros, una periodista de 32 años que había seguido el caso Fuentes con particular sensibilidad. Sus caminatas por la playa se convirtieron en un ritual de reconexión con la vida. La boda de Miguel y Teresa, en 1995, fue una ceremonia íntima pero luminosa. Antes de la ceremonia, Carmela ajustó cuidadosamente la corbata de su hijo, asegurando el sujetador que había pertenecido a Roberto. «Tu padre estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido», murmuró, viendo en el rostro de Miguel reflejos del hombre que había amado. La justicia seguía su curso inexorable. En 1996, Héctor Mendoza, ahora con 68 años y cabello completamente cano, escuchaba impasible la acusación formal de obstrucción de justicia y complicidad. Desde la galería, Carmela observaba al hombre que había pretendido ayudarla, mientras simultáneamente ocultaba la verdad. La Fundación Gabriela Fuentes abrió sus puertas en 1997, un edificio luminoso y colorido cercano a una escuela primaria en Ciudad Juárez. Niños de la comunidad ayudaron a pintar un mural con el rostro sonriente de Gabriela, creando un símbolo de esperanza a partir de la tragedia. Ese mismo año, Carmela recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, su discurso emocionado transmitido por Televisión Nacional. Este reconocimiento no es mi victoria, sino la de todos aquellos que se niegan a olvidar, que entienden que la memoria es el primer paso hacia la justicia. El círculo comenzó a cerrarse en 1998, cuando los dos exdirectores de la DFS enfrentaron finalmente la justicia. En un tribunal abarrotado, el juez dictó sentencia. Este tribunal los condena a 30 años de prisión por su participación directa y autorizaciones expresas en operaciones que resultaron en desapariciones forzadas. La vida, mientras tanto, continuaba su ciclo imparable. En el hospital, Miguel sostenía con manos temblorosas a su primogénito, las lágrimas fluyendo libremente mientras susurraba: «Bienvenido al mundo, Roberto. Tu abuelo y tu tía están cuidándote desde algún lugar». Carmela encontró renovada energía en su labor educativa, conduciendo talleres sobre derechos humanos para adolescentes, utilizando la historia de su propia familia como estudio de caso. «Nunca es solo una estadística», explicaba a los jóvenes estudiantes. «Cada desaparecido tiene una historia, sueños, personas que los aman». Para 1999, la familia había encontrado un nuevo equilibrio. Miguel observaba a su pequeño hijo jugando en el jardín, mientras Teresa, embarazada nuevamente, se unía a él. «Si es niña, Gabriela sería el nombre perfecto, ¿verdad?», propuso con suavidad, recibiendo como respuesta una sonrisa cargada de significado. Carmela cultivaba un jardín colorido donde cada planta representaba algún aspecto de la personalidad de Roberto o Gabriela. En las tardes, cuando el sol comenzaba a descender, encontraba en este espacio una inesperada sensación de paz, como si finalmente hubiera aprendido a convivir con el dolor, transformándolo en algo bello. En el año 2000, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a México un informe completo sobre todos los casos de desapariciones forzadas desde 1960, el presidente recién electo, Vicente Fox, prometió crear una Comisión de la Verdad, y su primer acto fue nombrar a Carmela Fuentes como una de sus 5 comisionadas principales, otorgándole acceso a archivos gubernamentales aún clasificados que podrían revelar
la verdadera extensión de las operaciones clandestinas que victimizaron a su familia y a cientos de otros. El nombramiento de Carmela como comisionada principal en la recién formada Comisión de la Verdad marcó un punto de inflexión en su vida. Aquella mujer que durante 20 años había golpeado puertas cerradas, ahora tenía la llave para abrirlas todas. La ironía no escapaba a su entendimiento mientras observaba la ceremonia solemne en el Palacio Nacional, en enero del año 2000, donde el presidente Vicente Fox juramentaba a los 5 comisionados. Bajo los reflectores y flashes de cámaras, Carmela mantenía una expresión grave que contrastaba con la atmósfera casi festiva del evento. Para ella, esto no representaba un triunfo personal, sino una responsabilidad histórica. Los aplausos resonaban en el salón mientras pensaba en Roberto y Gabriela, en cómo su tragedia personal había catalizado un cambio institucional que podría beneficiar a cientos de familias. El primer día de trabajo en la comisión, instalada en un edificio federal reconvertido en el centro de Ciudad de México, Carmela conoció a su equipo de investigadores y analistas. Algunos parecían visiblemente nerviosos al estrechar la mano de la legendaria señora Fuentes, cuya determinación se había convertido en símbolo de resistencia civil. Con calma profesional que ocultaba su propia ansiedad, Carmela les aseguró que su experiencia personal no dictaría la metodología de la comisión, sino que la informaría. Durante las semanas siguientes, Carmela se sumergió en archivos gubernamentales de alta seguridad. Con guantes blancos, examinaba documentos anteriormente clasificados que revelaban la maquinaria estatal que había operado en las sombras durante décadas. Su rostro se endureció al descubrir un memorando de 1969 estableciendo procedimientos para neutralizar elementos subversivos mediante operaciones que no dejaran rastro administrativo. Las reuniones de la comisión frecuentemente se tornaban tensas. En una sesión particularmente acalorada, un general retirado argumentó vehementemente contra la inclusión de ciertos documentos militares en el informe final. Comprometer estos archivos pone en riesgo la seguridad nacional actual, insistió con autoridad heredada de décadas de inmunidad. La verdad no es negociable, general, respondió Carmela con firmeza que sorprendió incluso a sus colegas. O es completa o no es verdad. La seguridad nacional genuina se construye sobre instituciones transparentes, no sobre secretos enterrados. Mientras Carmela reconstruía metódicamente el aparato de represión estatal, Miguel balanceaba su carrera jurídica con su vida familiar en Ciudad Juárez. Las noches de lectura antes de dormir con sus hijos se habían convertido en un ritual sagrado, especialmente significativo, dado lo que su propia familia había perdido. «Papá, la abuela dice que tengo el nombre del abuelo que fue al cielo», comentó inocentemente el pequeño Roberto, de 5 años, una noche mientras Miguel cerraba un libro de cuentos. ¿Él también contaba historias? La pregunta atravesó a Miguel como una flecha. Con voz controlada, respondió: «Las mejores historias, hijo. Un día te contaré todas las aventuras que vivimos juntos». Carmela también encontraba momentos para nutrir su relación con sus nietos, especialmente con la pequeña Gabriela, quien a sus 3 años mostraba la misma vivacidad que había caracterizado a su tía. Una tarde, sentada en el sofá con la niña en su regazo, Carmela le mostraba fotografías antiguas. «Ella adoraba los colores vivos, como tú», explicaba suavemente, mientras la niña observaba fascinada a la tía que nunca conocería. Y tenía el mismo sonriso que ilumina toda la habitación. En el año 2002, la comisión realizó audiencias públicas en diversas ciudades del país. La sesión de Guadalajara resultó particularmente emotiva, con decenas de familias compartiendo testimonios sobre desaparecidos durante las décadas de los 70 y 80. Carmela
Moderaba con la dignidad y empatía que solo pueden nacer de la experiencia compartida, estableciendo un espacio seguro para verdades dolorosas largamente silenciadas. Las investigaciones de la comisión pronto revelaron patrones sistemáticos que trascendían casos individuales. En una sesión privada a finales de ese año, investigadores presentaron evidencia de un programa denominado Operación Limpieza, ejecutado entre 1968 y 1975, dirigido a supuestos elementos subversivos, con autorización de los más altos niveles gubernamentales. El año 2003 trajo el cierre de un capítulo pendiente cuando Héctor Mendoza, ya con 75 años y visiblemente debilitado, escuchó su sentencia de 20 años por obstrucción de justicia y complicidad en el caso Fuentes. Era el último perpetrador directo en enfrentar condena. Meses después, en una decisión controvertida que inicialmente Miguel no comprendió, Carmela visitó a Mendoza en prisión. «Necesito mirarle a los ojos y preguntar por qué», explicó a su hijo. No por venganza, sino para entender. Separados por un vidrio en la sala de visitas carcelaria, Carmela enfrentó al hombre que había registrado la desaparición de Roberto y Gabriela, sabiendo perfectamente su destino. Mendoza, envejecido y derrotado, apenas podía sostener su mirada. «Estaba siguiendo órdenes, pero eso no es excusa», confesó con voz quebrada. «Cada noche durante 33 años he visto el rostro de aquella niña en mis pesadillas». Para el año 2004, el equipo de la comisión comenzó a redactar el informe final. Las paredes estaban cubiertas de cronologías, fotografías y documentos, mientras Carmela revisaba meticulosamente cada sección sobre desapariciones forzadas, insistiendo en que el lenguaje fuera riguroso pero accesible para que cualquier ciudadano pudiera comprenderlo. Miguel, ahora un abogado respetado especializado en derechos humanos, presentaba evidencias compiladas por la Comisión en un caso emblemático ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, estableciendo precedentes legales que trascenderían fronteras nacionales. Finalmente, en junio del año 2005, llegó el momento de presentar el resultado de 5 años de investigación. En una ceremonia oficial transmitida por Televisión Nacional, Carmela entregó al presidente los 5 volúmenes encuadernados en negro con el título México, Verdad, Memoria y Justicia. El documento identificaba 743 casos confirmados de desapariciones forzadas por el Estado, con estimaciones de cientos más no documentados. «Este informe no es el fin de la jornada», declaró Carmela a los periodistas tras la ceremonia. «Es apenas el comienzo de un proceso nacional de reconocimiento y sanación». Esa noche, al regresar a su apartamento, Carmela encontró un paquete anónimo en su puerta. Dentro había un diario manuscrito fechado entre 1970 y 1971, escrito por un agente de la DFS recientemente fallecido. Una nota adjunta explicaba escuetamente: «Él quería que usted tuviera esto». Al hojear las páginas amarillentas, Carmela descubrió un relato detallado de los últimos días de Roberto y Gabriela, incluyendo palabras exactas, conversaciones y un detalle que nadie conocía. Roberto había escrito una última carta para ella, que el agente transcribió, pero nunca entregó. Las palabras de Roberto, transcritas en el diario del agente, se convirtieron en un tesoro invaluable para Carmela. «Mi amada Carmela, si estas palabras llegan a ti algún día, quiero que sepas que mi último pensamiento fue de gratitud por los años que compartimos». Había escrito Roberto en aquellas horas finales, consciente ya de su destino. Esta carta, nunca entregada pero finalmente recuperada, sería el epílogo perfecto para cerrar el círculo de su historia. En el año 2010, 40 años después de la desaparición de Roberto y Gabriela, Carmela Fuentes,
Ahora una respetada señora de 79 años, con cabello completamente blanco, pero mirada vivaz, revisaba las pruebas finales de sus memorias en el acogedor despacho de la Fundación. Rayos de verano, la búsqueda de Roberto y Gabriela, se había convertido no solo en su testimonio personal, sino en un documento histórico sobre una época oscura de México. Sus manos arrugadas pasaban con delicadeza las páginas del diario recibido años atrás, deteniéndose especialmente en la transcripción de la carta final de Roberto, que formaría el epílogo del libro. Cada palabra escrita por su esposo era un puente entre aquel pasado doloroso y un presente que había logrado transformar el sufrimiento en significado. El lanzamiento del libro, en la mayor librería de Ciudad de México, atrajo a cientos de personas que formaron fila pacientemente para que Carmela les dedicara un ejemplar. Muchos traían fotografías de sus propios desaparecidos, compartiendo historias similares que encontraban eco en la experiencia de los Fuentes. Durante la presentación, Carmela leyó en voz alta para la audiencia conmovida: Mi amada Carmela, si estas palabras llegaran a ti, quiero que sepas que mi último pensamiento es de gratitud por el tiempo que tuvimos juntos. Protegeré a nuestra pequeña hasta el final. Busca la luz incluso en los días más oscuros. El amor permanece. Mientras tanto, Miguel, ahora con 54 años y una distinguida carrera como abogado de derechos humanos, conversaba por videollamada desde su despacho con colegas guatemaltecos sobre un caso similar al de su familia. Las paredes, antes cubiertas con recortes de periódicos y fotografías de la investigación, ahora mostraban diplomas y reconocimientos internacionales que atestiguaban su incansable labor. En una escuela secundaria de Ciudad Juárez, Roberto Jr., de 15 años, presentaba un trabajo escolar sobre el abuelo y la tía que nunca conoció. Con seriedad impropia de su edad, explicaba a sus compañeros el impacto de las desapariciones forzadas utilizando slides y documentos de la Comisión de la Verdad, mientras sus compañeros escuchaban en respetuoso silencio, comprendiendo por primera vez la dimensión humana de aquella historia que habían estudiado en sus libros de texto. Aquella misma semana, Gabriela Jr., de 13 años, contemplaba el atardecer en la playa de Puerto Vallarta junto a su abuela. La joven, con el mismo cabello rubio y sonrisa luminosa que su tía, preguntó con inesperada profundidad: «Abuela, ¿crees que ellos sabían que nunca serían olvidados?» La Fundación Gabriela Fuentes se había expandido considerablemente, desarrollando metodologías innovadoras para enseñar historia contemporánea mexicana. En un taller para profesores, docentes de todo el país aprendían a utilizar el caso Fuentes como herramienta pedagógica para explicar conceptos complejos sobre derechos humanos y responsabilidad cívica. En una reunión del Consejo Directivo, Carmela observaba con satisfacción el mapa de México en la pared que mostraba los 28 centros educativos ya establecidos, mientras discutían la expansión hacia nuevos estados. Representantes de organizaciones internacionales presentes en la reunión tomaban notas sobre este modelo educativo que comenzaba a replicarse en otros países latinoamericanos. Miguel y su esposa Teresa, ahora una respetada periodista investigativa, recibieron un prestigioso Premio Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, dedicándolo a la resiliencia de todas las familias que aún buscan a sus desaparecidos. La pareja se había convertido en referente internacional en la lucha contra la impunidad. El 17 de julio de 2010, exactamente 40 años después del desaparecimiento, cientos de personas se reunieron en la plaza principal de Puerto Vallarta para una ceremonia especial.
Muchos sostenían fotografías de familiares desaparecidos, mientras autoridades locales y nacionales se preparaban para inaugurar una estatua conmemorativa. La escultura, cubierta con un paño blanco, fue revelada entre aplausos emocionados. Roberto y Gabriela Fuentes, de manos entrelazadas, mirando hacia el horizonte, simbolizando a todas las víctimas de desapariciones forzadas en México. En la base, una placa con la inscripción, para que la memoria ilumine el camino de la verdad. Carmela, apoyada por Miguel y sus nietos, depositó flores amarillas y multicolores en la base del monumento, mientras cientos de globos en los mismos colores eran liberados hacia el cielo, creando un espectáculo visual que conmovió a los presentes. Aquella noche, sentada en la tranquilidad de su baranda, Carmela observaba a sus nietos jugando en el jardín. El sol poniente creaba rayos dorados que iluminaban sus rostros sonrientes, evocando inevitablemente aquellos veranos lejanos con Gabriela. En la intimidad de su habitación, Carmela escribía en su diario las reflexiones que formarían la conclusión de su libro. La verdad no trae paz, trae claridad, que es algo diferente, pero igualmente necesario. Cuando miro a mis nietos jugando bajo el sol de Ciudad Juárez, veo los mismos rayos de verano que iluminaban la sonrisa de Gabriela. La diferencia es que ahora, esos rayos no desaparecen cuando nubes pasajeras de olvido intentan oscurecerlos. La verdad, una vez revelada, continúa brillando. Mientras cerraba su diario y observaba el último rayo de sol desaparecer en el horizonte, Carmela sonrió serenamente, pues comprendía que el verdadero legado de Roberto y Gabriela no estaba en las estatuas, libros o fundaciones, sino en la luz que ellos encendieron, una luz que continuaba iluminando el camino para innumerables familias en busca de sus propias verdades perdidas.